Perdón por no tardaste de este capítulo. La verdad he tenido muchos problemas últimamente, pero ya los estoy resolviendo poco a poco. Sin nada más que decir, comenzamos con este grandioso capítulo. Capítulo 26 de la temporada 2, Potencial Bueno. Espero que les guste este nuevo capítulo. Pero antes, me gustaría hacer un par de cosas. Primero, preguntar qué tal les ha parecido la historia hasta ahora. Más que nada porque siempre quiero dar el 100% en estas historias. A pesar de que sé que puede parecer que las abandono, la verdad es que no las continúo tan seguido, precisamente porque quiero que queden perfectas. Por eso, cuando no tengo una idea clara, las dejo de escribir un rato hasta que esa idea se asiente por completo en mi mente. Bueno, sin más que decir, continuemos con esta pequeña historia. ¿Qué está pasando? Esa fue la única pregunta que pude formularme mientras veía cómo mis dragones eran destrozados sin piedad por los tentáculos de la isla flotante. La mayoría de ellos estaban siendo atrapados y, por alguna razón que mi mente se negaba a procesar, pude observar cómo esos tentáculos convertían lentamente a mis criaturas en nada. Los desarmaban en cuadros pequeños, como si fueran construcciones de Lego desmoronándose. Cada escama, cada ala, cada garra se fragmentaba en píxeles geométricos que se desvanecían en el aire con un brillo efímero. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era una simple aniquilación. Era una reescritura de la realidad. Por su parte, vi cómo Oboro, con su aracné, sufría el mismo destino. Los cientos de hilos plateados que mantenía para contener a los tentáculos y a los demonios mecánicos comenzaron a volverse también cuadritos, deshaciéndose como azúcar en agua caliente. Las fibras que había tejido durante horas, con una paciencia que yo nunca había comprendido del todo, se evaporaban ante mis ojos. Maldita sea. Se adapta. Fue lo único que alcanzó a decir mientras chasqueaba los dedos con furia. De inmediato, los cientos de sorbonos que estaban en el barco se dirigieron hacia nosotros. Sus armaduras relucían bajo el cielo ennegrecido, como estrellas caídas en un mar de oscuridad. Las hechiceras nos ayudaban a defendernos de los demon mechas. Cada una, con sus distintas habilidades, trataba de protegernos como podía. Las Sonny se encargaban de aplastar a los que se acercaban demasiado. Sus puños metálicos impactaban contra los demon mechas con una fuerza sónica que hacía vibrar el aire y resonaba en nuestros huesos. Las hechiceras lanzaban todo tipo de encantamientos. Bolas de fuego que estallaban como pequeños soles, hechizos defensivos que creaban barreras parpadeantes, y ataques más complejos que distorsionaban el espacio. Incluso las androides ya habían tomado posiciones en el barco para disparar sus diferentes cañones de plasma. Los rayos de energía cruzaban el cielo como relámpagos artificiales, iluminando la pesadilla. Pero no era suficiente. Cada demon mecha que caía era reemplazado por 3 más grandes, más veloces, más letales. Cada tentáculo cortado se regeneraba con más grosor, más fuerza, más malicia. La isla flotante palpitaba como un corazón enfermo, y sus defensas crecían como un tumor maligno. Por mi parte, no podía quedarme atrás. Suspiré y simplemente, me preparé. Se suponía que esto lo estaba guardando para una emergencia. Para cuando apareciera uno de los fuertes como Black. Alguien de su calibre, o algo como aquella cosa. Pero ya no había margen. Si no usaba todo ahora, no quedaría nada después. Es ahora o nunca, murmuré para mis adentros mientras canalizaba mi ataque. De inmediato creé una gran bola de fuego. Era de color azul, del azul más profundo que jamás había evocado, casi violeta en sus bordes. El calor era tan intenso que el aire a mi alrededor empezó a distorsionarse, creando ondas que deformaban la visión. Detrás de ella aparecieron varios de los dragones que fueron envueltos en los pétalos de Sakura. Sus ojos brillaban con una luz prestada, la mía. Gran estrella explosiva que colapsa, dije mientras arrojaba la gran bola de fuego directamente contra la isla flotante. De inmediato, los dragones envueltos en pétalos de Sakura volaron detrás de la esfera. Una gran barrera de energía apareció alrededor de la isla flotante, tratando de cubrir el ataque para evitar daños. El escudo era translúcido pero denso, como vidrio de 1000 capas superpuestas. Pero uno a uno, los dragones fueron entrando en la gran esfera de fuego, volviéndola más y más grande. Esta vez el color cambió. Ya no era azul, era rosado, de forma gigantesca.
Creció como si realmente fuera un sol brillante, devorando todo a su paso. Los pétalos de Sakura danzaban en su superficie, ardiendo sin consumirse del todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Hubo un breve choque. El universo entero pareció contener la respiración. Hasta que, finalmente, la gran estructura no pudo más. Rápidamente, el escudo cayó hecho añicos. La esfera gigante fue directamente contra la isla. Esta, en un último acto de desesperación, colocó sus más de 8 tentáculos gigantescos enfrente de la estructura para protegerla. Eran brazos retorcidos, llenos de ojos mecánicos que parpadeaban en sincronía, observando su propia destrucción. Y de inmediato, todo explotó. Una gran explosión caliente, llena de cenizas y luz blanca, se desató. El sonido tardó segundos en llegar, pero cuando lo hizo, fue como si el cielo se rasgara en dos. El barco entero se sacudió violentamente. Oboro tuvo que sujetarse de una viga para no caer. Varias sorbonos cayeron de rodillas, aturdidas. El viento caliente nos azotó la cara con arena, escombros y el olor a metal fundido. Lentamente, cuando la explosión se disipó, se vio que ya no había tentáculos. La mayoría de los Demon Mechas fueron destrozados por la onda expansiva, ya que muchos de ellos también se habían usado a sí mismos para proteger el núcleo. Sus restos caían al vacío como lluvia de chatarra ardiente. Pero aún así, esa cosa seguía en pie. Y ya se notaba que estaba reconstruyéndose. Y probablemente mejorándose. Las grietas en su superficie se sellaban con un material negro brillante, más oscuro que la nada misma. Los tentáculos que empezaban a brotar de nuevo eran más delgados, más rápidos, y ya no se desarmaban con facilidad. La isla flotante había aprendido de mi ataque. La siguiente vez, quizás ni siquiera mi estrella colapsante sería suficiente. Kosuke, date prisa. Grité mientras miraba cómo los Demon Robots ahora eran mucho más grandes y agresivos, casi del tamaño de avionetas. Sus motores rugían con un sonido que imitaba un latido orgánico, como si fueran bestias vivientes. Se preparaban para atacar con todo lo que tenían. Uno de ellos se lanzó directamente hacia la proa del barco. Oboro lo inmovilizó con 3 hechizos de raíz aérea, pero el Demon lo rompió como si fuera papel mojado. Los cañones de plasma de las androides lograron perforarle un ala, pero eso solo lo enfureció más. Cayó contra la cubierta, arrastrando metal y fuego a su paso, dejando una marca ardiente. No voy a poder contenerlos mucho más. Gritó Oboro mientras recogía sus hilos rotos del suelo. Tenía un corte en la mejilla y su aracné temblaba, agotada. Apreté los puños. Mi energía aún no se recuperaba del ataque anterior. Pero no podía detenerme. No aún. Las Sony, formen una barrera frontal. Hechiceras, concentren todo en refuerzos defensivos. Androides, apunten a las juntas de sus extremidades. Ordené mientras caminaba hacia el borde del barco. El viento me pegaba en la cara. Abajo, el vacío. Arriba, la isla flotante reconstruyéndose. Y justo enfrente, una muralla viviente de Demon Mechas del tamaño de avionetas. Si quieren acabar con nosotros, dije, sintiendo como la energía volvía a arder en mis venas, aunque fuera apenas una brasa, tendrán que arder primero. Una nueva bola de fuego comenzó a formarse en mi mano derecha. Más pequeña que la anterior, más inestable, pero cargada con toda la rabia y determinación que me quedaban. Oboro me miró de reojo. ¿Estás loco? Apenas te recuperaste. No necesito recuperarme, respondí con una media sonrisa cansada. Solo necesito que Kosuke haga lo suyo con el hackeo. Y para eso, ustedes y yo vamos a comprarle tiempo aunque se nos quemen las alas. Los Demon Mechas rugieron. Y nosotros rugimos más fuerte. Cuando pensé que ya todo había terminado, cuando mi energía estaba casi agotada y empecé a visualizar lo peor, sucedió algo que dejó helada mi sangre. Vi lo más surrealista. Los nuevos demonios de metal simplemente se estaban evaporando uno tras otro, como si un dios furioso los borrara del mapa. No podía verlo bien, solo un pequeño destello morado que se movía a una velocidad imposible. Ese destello había arrasado con prácticamente todos los nuevos demonios metálicos que estaban apareciendo. Entonces las vi. Asahi solo miraba el paisaje, con una calma que helaba los huesos. Había visto el ataque de su novio y, según su expresión, le había parecido simplemente hermoso.
Murasaki miraba con su hacha en mano, completamente asombrada, la mandíbula ligeramente caída. Rinko también miraba con la boca abierta, sin poder creer lo que sus ojos veían. Pero luego miraron cómo la cosa se estaba regenerando una vez más. Las tres asintieron, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso. Rápidamente, Rinko abrió un portal y de inmediato las tres aparecieron en el barco volador. Oboro y Asahi solo se miraron con rabia contenida. Oboro no había olvidado que ella la había matado. Que por culpa de Asahi la habían metido en ese cuerpo, en esta existencia limitada. Asahi todavía recordaba perfectamente lo que había pasado con su prometido. Cómo esa mujer había usado a su amado como un títere contra ella, manchando sus recuerdos con sangre y traición. No es momento de discutir, interrumpí. Hay una maldita isla mecánica transformada en monstruo y está matando gente. Ahora no es momento de pelear. Asahi suspiró, relajando apenas la tensión en sus hombros. Si se te ocurre hacer algo, te mato, fue lo único que dijo. Oboro solo sonrió, una mueca afilada. Su energía espiritual se manifestó y de vuelta creó a Aragné. La parte de araña era de un rosa intenso, casi vivo, mientras que la parte superior era una copia exacta de ella misma. Se subió en la parte trasera de su araña y varios hilos comenzaron a tejerse para proteger el barco de los siguientes demons que ya se empezaban a adaptar a su estilo de combate. Pero lo que no vieron venir fue lo siguiente. Asahi suspiró profundamente. Su piel se volvió de un tono morado oscuro, como una tormenta al anochecer. Su cabello cambió a un tono violeta eléctrico, y sus brazos se convirtieron ligeramente, adquiriendo una textura más dura, casi como una armadura viva. Incluso le salieron unos pequeños cuernos de su frente, retorcidos y afilados. Abrió los ojos. Ahora tenía la esclerótica negra y los iris de un color plateado brillante, como lunas diminutas. Sin decir nada más, comenzó a correr contra los demons, por el aire. Cada paso que daba creaba una pequeña plataforma de energía morada bajo sus pies. Y empezó a destrozar todo lo que se le ponía enfrente con una ferocidad que nunca le había visto. La máquina solo observaba y se adaptaba a todo lo que venía. Por eso, los siguientes demonios fueron completamente diferentes. Ahora ya no eran gigantescos. Eran pequeños, ágiles y empuñaban espadas. Todos estaban intentando imitar el estilo de combate de Asahi, copiando sus movimientos, anticipándose a ella. Por su parte, Kosuke solo intentaba que todo funcionara. Tenía los restos de la androide sobre una mesa improvisada y ya se había metido en el sistema, pero estaba en números rojos. Cada intento fallaba. Hasta que pudiera hacer algo para que ella reaccionara, todo sería inútil. Maldición, murmuró, golpeando la mesa con el puño. Estella solo miraba todo, observando la desesperación en el rostro de Kosuke. Lentamente, suspiró, sabiendo que no había de otra. Kosuke, tengo un plan, dijo ella mientras se quitaba los guanteletes. Debajo, revelaba unas venas extrañas. No eran venas normales. Eran venas que parecían circuitos, que brillaban con una luz tenue y pulsante. Kosuke simplemente miró aquello, sin comprender del todo. Me meteré a la conciencia de ella. Podré ayudarla desde dentro. No. Es muy arriesgado. Si lo haces con tan poca energía, esa cosa te va a destrozar, dijo el chico, preocupado. La primera mujer que le había gustado después de Asahi no iba a sacrificarse de esta forma. No lo podía permitir. Él ya había perdido mucho. Había perdido a su hermano. Había perdido su oportunidad de ser Taiman. Incluso había sido obligado a ver a su primer amor como una figura materna, no como una posible pareja. Y ahora estaba a punto de perder a la mujer que realmente le gustaba. Oye, realmente eres un tonto con falta de atención femenina, ¿sabes? Dijo ella de manera un poco divertida, una sonrisa triste en sus labios. Ella simplemente suspiró y llevó su mano a la cabeza del androide, y luego colocó la otra sobre la computadora. Por favor, no lo hagas. Gritó él, intentando apartarle la mano, pero el agarre de ella era muy firme. No podía hacer nada. Yo también tengo familia ahí, dijo Estella con voz calmada. El viejo me cuidó mucho, y todos los de ahí me ayudaron en estos últimos meses. Incluso tú, pequeño tonto. Ahora, hazlo. Kozuki no sabía qué hacer. Realmente no sabía qué hacer.
Estaba completamente desesperado, pero con lágrimas en los ojos tuvo que aceptarlo. Porque ya no había nada que hacer. Su negativa solo complicaría las cosas y haría que ella muriera en vano, y eso era lo último que él quería. Tomó el computador y comenzó a escribir las líneas de código que se necesitaban para que ella entrara en el sistema. Estella solo cerró los ojos. Lentamente, los abrió. Ahora mismo solo estaba flotando, conectada a varias máquinas en un espacio vacío y frío. Lo recuerdo, susurró. Muchísimas personas como yo. Muchas mujeres exactamente iguales. Vi a una mujer de pelo rosa corto. Esta está defectuosa. Fueron las primeras palabras que escuchó cuando despertó en aquel laboratorio blanco y estéril. Miró a su alrededor. Había más como ella. Personas exactamente iguales a la mujer de pelo rosa. Copias, clones, algo. Lentamente, al igual que otras, la apartaron. Según ella, había dos grupos. Las perfectas. Y los defectos. Ella era un defecto. No entendía por qué, si se veían prácticamente iguales. No fue hasta que las probaron en fuerza que entendió cuál era la diferencia. De un momento a otro, las perfectas comenzaron a acabar con las imperfectas en un juego divertido para ellas. Una a una las fueron matando. Ni siquiera ella supo cómo le hizo para sobrevivir. Cuando sintió que una de las perfectas le dio el golpe final, algo dentro de ella se negó a apagarse. Tal vez esa perfecta no le dio el golpe bien porque no quería. O tal vez, solo tal vez, ella no era tan imperfecta como ellos pensaban. Después, despertó en un basurero, entre chatarra y olvido. Ese hombre la encontró. La cuidó. Y fue entonces cuando descubrió que su antenilla no era un defecto. Era única en su clase. Podía modificar objetos. Meterse en ellos. Controlarlos. Cuando el brazo del viejo se estropeaba, simplemente ponía su mano sobre él. Podía ver lo que tenía dentro, encontrar el problema y arreglarlo como si nada. Ahora, esa habilidad la iba a ayudar. Estaba nadando en un mar de datos. Miró a su alrededor. Cientos y cientos de androides conectadas en red. Podía verlas a todas. Cada una de ellas estaba conectada a un cerebro superior, una masa pulsante de odio mecánico. No podía acercarse. Era peligroso. Miró hacia donde estaba el androide Delta, conectada al sistema. Nadó hacia ella y lentamente la tocó. Tocó el cable que la mantenía atada a esa cosa maldita. Sabía lo que tenía que hacer. Por un segundo, dudó. Pero no había vuelta atrás. Suspiró mientras recordaba a cierto chico de cabello castaño, bastante tonto, pero con un corazón demasiado grande. Idiota, pero al menos me gustó haber sentido ese peso que llaman amor. Lo siento, viejo, y gracias, Kosuke. Cerró los ojos y activó su poder. Fin del capítulo.